Damos la bienvenida al licenciado Pedro Tanaka, director departamental de Educación del Beni. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial desde el departamento del Beni. Estamos acá ya listos para esta entrevista. Muchas gracias por la cobertura que nos dan. Muchas gracias a usted. Hay mucha preocupación por el impacto que han tenido los desbordes de los ríos que ya han afectado a mucha gente y en particular en este caso a las unidades educativas. Sí, efectivamente, cada día que pasa tenemos mayores reportes de unidades educativas. Hasta el momento ya son más de 100 unidades educativas que están en este momento con el problema de la inundación, especialmente unidades educativas que están sobre riberas de río. El COEN departamental ha reportado alerta naranja en 3 municipios de nuestro departamento y bueno, aquí ya tenemos pues afectadas estas unidades educativas, más el tema de la pandemia, hoy la inundación ha hecho que tomemos una decisión de suspender las labores escolares en estas unidades que están sobre riberas de ríos especialmente. Bueno, y en esos lugares pasaban clases presenciales. ¿Cuál era la situación de esos estudiantes? En algunas unidades educativas se estaban pasando las clases semipresenciales, pero en otras no logramos llegar a iniciar las labores escolares debido a la inundación. Es más, se han sumado más unidades educativas todavía porque la crecida de los ríos está cada día en aumento. Entonces, lo que se hace en estos casos es suspender las labores escolares porque obviamente la gente no está yendo a albergues de concentración masiva y nuestros alumnos también se han dispersado del lugar de la comunidad. En ese sentido, lo que se va a hacer es un reajuste al calendario escolar para tratar de recuperar, no el tiempo, porque el tiempo va a ser imposible recuperarlo, sino hacer ajustes en el tema programático de contenido y que los alumnos de estas unidades educativas puedan tener los conocimientos mínimos para poder ser promovidos al año inmediato superior en la siguiente gestión. Licenciado, ¿y cuándo se podría, de acuerdo a lo que usted estima, volver a retomar las clases en estas comunidades? Eso va a depender mucho del comportamiento de la naturaleza, es decir, de la bajada de las aguas de los ríos que están en este momento causando este desastre natural. Sin embargo, esperamos de que el COEN departamental se pronuncie con respecto a eso. Nosotros como sector de educación, en el tema de inundaciones o desastres naturales, nos basamos en la información que genera el ente especializado, que sería el COEN departamental y los COEN municipales de cada uno de los distritos, y en el tema de salud, obviamente también el pronunciamiento de las autoridades respectivas, ¿no? Entonces no podemos en este momento dar una fecha para el reinicio de las labores, sino una vez bajen las aguas y existan las condiciones para retornar de manera inmediata, vamos a impulsar el ajuste de este calendario para poder atender a estas unidades educativas. Estas más de 100 unidades educativas donde se han suspendido las clases, ¿en aproximadamente cuántas comunidades se encuentran ubicadas? Lo que deben ser como 100 comunidades campesinas también y barrios. En el caso de Trinidad, por ejemplo, tenemos acá cercano Puerto Vallivian, que es una unidad educativa que ya está súper afectada por la inundación, Puerto Geralda, Los Puentes, o sea, son comunidades pequeñas y unidades educativas también que son pequeñas, no tienen una gran población estudiantil, pero obviamente el perjuicio para esta cantidad de alumnos ya se nota por el tema de la inundación, ¿no? Entonces son aproximadamente también en cada una de las unidades educativas está sentada en una población determinada o en una comunidad ribereña y está afectada por la inundación en este momento. Bueno, y debido también a estos desbordes de ríos, a estas inundaciones, también está en riesgo la salud, especialmente de los niños, ¿no? Que son muy vulnerables y que han tenido que salir con muchas veces escapando del agua que entró a sus casas.
Efectivamente, ¿no? El problema de salud no deja de ser un problema bastante álgido para estas personas, más aún con el tema de la pandemia y en algunos casos las familias se han ido a pequeños albergues improvisados, es decir, donde no va a existir el tema del distanciamiento social o el del cuidado de las familias en particular, porque 2 o 3 familias están albergadas en algún domicilio particular o en alguna casa que le han proveído los mismos comunarios en lugares donde el agua no va a alcanzar. En ciertas comunidades también la unidad educativa es la única que se encuentra en este momento seco, entonces ahí han ido algunas familias también, ¿no? El tema de salud es realmente preocupante porque la gente al buscar albergues comunes van a mantenerse de alguna manera juntos y el distanciamiento social va a ser muy difícil para estas personas, ¿no? Licenciado Tanaka, ¿cómo es la situación de la educación virtual allá en el Beni? Porque aquí en Santa Cruz al menos hay muchos niños que no pueden acceder fácilmente. Hay familias que tienen 3, 4, 5 hijos y que apenas tienen un solo celular para poder compartir. ¿Cuál es la situación de las familias o de los chicos en este caso allá en el Beni? Mire, el tema es que la educación virtual no está considerada como una modalidad de atención. La resolución ministerial 01-2021 señala 3 modalidades de atención, que es la modalidad presencial, la semipresencial y la modalidad a distancia. El tema virtual es un apoyo, es una herramienta para los alumnos puedan generar una conexión entre el maestro y el alumno, pero no es considerado como una necesidad en este momento, ya que al momento estamos también utilizando el tema de las cartillas para la educación a distancia. En el departamento del Beni, a principio iniciamos con algunas unidades educativas que estaban haciendo el trabajo presencial, esas se han suspendido, han ido a la modalidad semipresencial y la gran mayoría de las unidades educativas están trabajando en el tema a distancia, pero donde el tema virtual no es la única herramienta que se está utilizando, sino también el tema de material impreso, cartillas, que se tiene conexión. Pero en general sí es una dificultad el hecho de que hay familias que no cuentan ni siquiera con un celular o hay un solo celular, pero tenemos varios niños en la familia y esto dificulta el tema del uso de mensajería por celular, por el WhatsApp, que puedan enviar las tareas a los profesores. Entonces hay que buscar otros mecanismos como el tema de repartir las cartillas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y se ha garantizado la cobertura del internet, por ejemplo? Estamos en cada uno de los distritos, no es una situación uniforme. Hay municipios que sí han garantizado el tema del internet en unidades educativas, especialmente en las ciudades capitales de provincia, ciudades intermedias. Pero como ustedes comprenderán, en el área rural es casi imposible que se garantice una universalización del tema del internet porque la señal no llega a todas las comunidades rurales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, licenciado Pedro Tanaka, director departamental de educación en Beni. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la cobertura, bendiciones y que tengan un bonito día. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.